Y es momento de hablar de algo que nos gusta muchísimo. ¡Qué bárbaro! No me digas que te vas a poner a hablar de salud y belleza, claro como que siempre, sí, ¿no? porque no. Y además tenemos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Aldana, médico cirujano especialista en tecnología láser y dermatológica. Bienvenido a Trendiando, Bienvenido. Muchísimas gracias. Y muy agradecido, de verdad, y contento de estar con ustedes el día de hoy. Debo decirlo, paisano venezolano que está triunfando aquí en Miami, como muchos de los que estamos en esta ciudad que nos ha acogido muy bien, gracias a Dios. Y doy fe de todos los tratamientos que me hacía en Venezuela. Ah, qué bueno, o sea que ya se conocían. Ya nos conocíamos hace un tiempito atrás. Bueno. Cuéntanos un poco sobre todo lo que está haciendo y todo el mecanismo de lo que es el láser en este momento y el boom que se ha dado en cuanto a tratamientos de cosméticos con láser. Mira, yo creo que sin duda tecnología láser vino a ocupar un lugar muy importante en todo lo que es la parte de dermatocosmética, pero ampliándolo un poco a todo lo que es la parte de medicina en general, ¿no? Porque son cantidades los tratamientos que hoy en día se hacen eficientemente con el láser y te dejan dos cosas que son importantes. Una es seguridad y otro es un tiempo de recuperación siempre más precoz que las cosas que habitualmente se hacían. Sin duda el mayor desarrollo se ha hecho en dermatocosmética porque justamente es la especialidad dentro del campo de la medicina donde más experiencia se ha tenido. Ya tenemos aproximadamente unos 35 años en el uso del láser. En mi persona, con nuestra institución en nuestro país, ya cumplimos 21 años, nos hicimos mayores de edad, haciendo vanguardia dentro de lo que es este extraño mundo y difícil mundo de la luz, ¿no? Que la gente poco lo entiende. Sí. La gente sabe para qué sirve, pero no cómo actúa, ¿no? Y cuáles son las condiciones que uno tiene que cumplir para tener primero un resultado adecuado y lo más importante que yo siempre le digo, sobre todo a mis alumnos, ¿no? Que estudian conmigo la parte de láser, es la seguridad del paciente. O sea, tratar de no producir un efecto secundario no deseado. Esa es la idea. ¿Qué tantos tratamientos con tecnología láser se pueden hacer, por ejemplo? Bueno, fíjate, en el campo dermatocosmético, vamos a decir en las grandes ramas, ¿no? Fíjate, lo más utilizado hoy en día, obviamente, es la depilación láser, que es la destrucción del folículo piloso de manera permanente, y eso obviamente ha avanzado muchísimo de los años 90 hasta acá, donde se han creado nuevas tecnologías que, por ejemplo, antes producían dolor. Hoy en día el procedimiento es poco doloroso, sobre todo con el advenimiento de los láseres diodo InMotion. Desde el 2006 acá contamos con esta tecnología que redujo como por lo menos un 60% el dolor que antes presentaba. No, y era mucho más largo también. Era mucho más largo, vamos a decir, las sesiones. Las sesiones, sí. Hoy en día podemos perfectamente hacer una depilación de un 90% de la población folicular en una persona en apenas 6 a 8 sesiones solamente. Y lo otro importante es que antes había el tema de no depilar a las personas durante el verano porque estaban bronceadas. Sí. Hoy en día con estos láseres eso quedó atrás en la historia de los láseres y hoy en día sí se pueden depilar eficientemente. Es importante las saber, personas porque yo tenía todavía en mi mente que no debía uno tomar sol. No, desde 2006 con estos láseres InMotion, de verdad eso cambió y se hizo como muy crítico, sobre todo en Europa. Yo me formé en Europa con esto, básicamente en España y en Italia, donde las clínicas láser para depilación quedaban abandonadas durante el verano por esa situación. Hoy en día están llenas durante el verano porque justamente es cuando la gente se quiere quitar los pelos. Pero es importante que sepan las personas porque no todo el mundo debe tener ese tipo de máquinas. Entonces habrá personas que todavía están con las máquinas que sí no se pueden broncear las personas. Parece mentira, lo que pasa es que esto es como el mundo de la computación. Compras una computadora hoy y ya dentro de una semana está obsoleta. Claro. Los láseres tienen ese avance, afortunadamente y desgraciadamente. Claro. Afortunadamente porque nos brinda cosas muy buenas a nosotros los médicos para ofrecerles a ustedes, la población, y cosas muy malas porque tenemos que invertir mucho dinero en estar al día, ¿no? Pero es parte del procedimiento. ¿Es contraproducente o existe algún peligro de manchas de hacerlo con una máquina arcaica, por decirlo de alguna manera? Con una mancha arcaica y con las no arcaicas también, porque fíjate bien, lo que yo siempre le digo a la gente, el tema es que tú puedes tener el mejor láser del mundo, si no desarrollaste las destrezas para manejarlo adecuadamente, eso es un arma extremadamente peligrosa. Y por el contrario, puedes tener a lo mejor un láser que no tenga tanta actualización, pero si tú estás convenientemente entrenado para tratar ese láser, vas a conseguir las dos cosas que tienes que conseguir: un buen resultado que satisfaga al paciente y a ti como médico, y seguridad.
O sea, no generar complicaciones. ¿Y qué hay de, perdón, qué hay de cierto? Es que quiero saber. No, No le hemos dejado hablar. Ya te voy a dejar hablar. Solo una última pregunta respecto a eso. ¿Qué hay de cierto si no se pueden tomar antibióticos o algún tipo de medicamento antes de hacerse el láser con la depilación? No, O eso ya también... no, hay un solo tipo de antibióticos que son las llamadas tetraciclinas que, que son fotosensibles, pero no tienen nada que ver con los láseres. O sea, más bien tienen que ver con la exposición solar. O sea, es peligroso tomar este tipo de antibióticos e ir a la playa a tomar sol y broncearse porque puede generar la mancha, pero no está vinculado con los láseres. Los láseres realmente pueden generar manchas, claro que pueden generar manchas. ¿Cuándo genera mancha un láser? Cuando está mal manejado. Generalmente en los fototipos altos, lo que nosotros llamamos los morenos, ¿verdad? Hay muy poco entrenamiento por parte del personal, incluso médico, en cuanto al manejo de los láseres para pieles oscuras. De hecho, les cuento, en el mundo vemos 10 personas que estamos entrenados para eso. 10 solamente, médicos que nos hemos dedicado a trabajar en pieles oscuras. Estamos hablando pieles oscuras. Claro, ¿sí? claro. Entonces, Afrodescendientes. esas pieles son extremadamente delicadas porque absorben mucha luz. Claro. Al absorber mucha luz, levantan mucha temperatura y el riesgo de que esas pieles se quemen, ¿verdad? Y produzcan dos situaciones. O una mancha, que es muy difícil de tratar, o peor aún, una cicatriz que no la vamos a poder tratar. Claro. Entonces, con eso tienen que tener mucho cuidado. Ahora sí, ya Ahora me dieron la palabra. No, precisamente de eso quería comentar, porque bueno, normalmente las mujeres son las que están mucho más familiarizadas con estos temas cosméticos, pero creo que hoy en día también el hombre cada vez más se está cuidando. ¿Qué tanto es el porcentaje de hombres que están acercándose a este tipo de tratamientos? Esa es la pregunta que me encanta que me hagas y la pregunta que siempre me dejan de hacer. Porque realmente es un tema de que el hombre no se tiene que cuidar tanto como la mujer. Hoy en día eso no es así. Hoy en día es al revés. Es al revés. Se cuidan más que nosotros. Los hombres se cuidan más. Mira, cuando nosotros comenzamos nuestra experiencia en Venezuela, tomando en cuenta un país latinoamericano, con el tema que el hombre, mientras más feo es más hermoso, sí, realmente el 90% de nuestra población que acudía a nuestro centro era femenino y solo el 10% era masculino. Hoy en día nosotros estamos trabajando 40% hombres, 60% las mujeres. De hecho, en nuestra institución en Venezuela es una institución que de verdad es una referencia en lo que es materia fotónica. De hecho, es una clínica que solamente se ocupa de eso. No tenemos más nada, no hay más servicios, sino dermatología y fotónica, que es como se llama esta especialidad. El tema es que hemos tenido que abrir días especiales donde solamente aceptamos que vayan hombres, porque los hombres no quieren estar con las mujeres, pues no quieren escuchar sus chismes. Entonces hay fútbol, entonces pones el fútbol en las pantallas y todo ese rollo. Es una clínica inteligente donde en cada cabina tienes una pantalla y el paciente elige qué quiere ver o qué quiere escuchar. Pero entonces los lunes y los martes en la mañana se dedicó exclusivamente para hombres. Eso te lo digo para que veas que la población cada vez busca más. Mira, en cuanto a las técnicas, para redondearles la pregunta, cosas que ya no son tan cosméticas como por ejemplo tratamiento de varices, se hace eficientemente con los rayos láser, la reconstrucción de cicatrices y esas cicatrices que pueden proceder de diferentes causas, como por ejemplo pacientes posquemados, ¿verdad? Pacientes post cirugías muy importantes o postraumáticos, o sencillamente aquella paciente que se fue a operar sus lolas y probablemente la cicatriz quedó fea. Nosotros podemos reconstruir, o mejor dicho, la palabra moderna para esto es rehabilitar esa cicatriz y los resultados son bastante significativos. Y más allá de eso, el tema, nuestra especialidad es esa, las cicatrices en Venezuela, y fue lo que yo más desarrollé, pero también está el tema de rejuvenecimiento facial, que es lo que la gente más demanda. ¿Okay? El tema de rejuvenecimiento facial, que yo siempre le digo, la idea con esto es comenzar joven, porque para nosotros es más fácil detener el proceso de envejecimiento cutáneo hacia adelante que cuando nos llegan viejitas y maltratadas e ir hacia atrás. Eso es mucho más. A mí me va a tocar empezar ya. Aldana, gracias por habernos acompañado, por habernos dado tanta información sobre este tema que estoy segura que todos los televidentes de Trendeando quieren saber mucho más. Lo comprometemos a volver a venir para volver a hablar de este tema. Aquí estaré cada vez que ustedes quieran.